Hola, en esta ocasión voy a resolver el siguiente parcial de la materia de principios de estática. Entonces consta de estos dos puntos, de este punto y de este punto. Ese es el parcial. Los temas del parcial, pues el tema general es sistemas equivalentes. Comencemos. Entonces el primer ejercicio dice: la compuerta mostrada en la figura 1 con peso de 300 newtons. Entonces este peso que nos están dando acá de esta compuerta es de 300 newtons. Y nos dice que se encuentra articulada en dos bisagras, estas dos bisagras, y es sostenida por un cable que une los puntos A y B. Si se sabe que el momento resultante de todas las cargas alrededor del eje de giro de las bisagras es igual a 0, determina el valor de la tensión del cable. Bueno, entonces primero que todo comenzamos dibujando las fuerzas que se presentan en las fuerzas que están involucradas, que actúan sobre la compuerta. Entonces nos damos cuenta que acá pues tenemos una fuerza ya que nos la están dando, que es el peso, y pues aquí hay una fuerza de tensión, y pues la fuerza de tensión va normalmente hacia la pared. Entonces dibujamos acá la fuerza de tensión, la podemos llamar tensión AB porque va desde A hasta B. Bueno, entonces nos están diciendo que el momento resultante de todas las cargas alrededor del eje de giro de las bisagras es igual a 0. Entonces eso nos dice que tenemos que encontrar cuál es el momento alrededor del eje de giro. ¿Y cuál es el eje de giro? Pues el eje X. Acá nos damos cuenta que el eje de giro es ese, el eje X. Entonces eso es lo que tenemos que encontrar: el momento de esas cargas, de esas dos cargas que tenemos alrededor del eje de giro, e igualarlas a 0. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces ahora vamos a coger y vamos a escribir estas fuerzas en forma vectorial. Entonces fijémonos que acá tenemos la magnitud pues del peso, pero lo queremos escribir en forma vectorial, en forma de vector. Entonces fijémonos que ese vector es paralelo al eje Z, es decir, solo está en dirección K y es en dirección negativa, va hacia abajo, y hacia arriba es la dirección positiva. Entonces nos quedaría menos la magnitud y pues la dirección. La componente en Y y en J pues son 0, porque solo, como es paralelo al eje Z, solo tiene dirección K. Bueno, y la unidad, que son los newtons. Listo, perfecto. Ahora esta tensión, ¿cómo escribimos esa tensión? Entonces la tensión que llamé TAB, ¿cómo escribimos esa tensión en forma vectorial? Pues es la magnitud de ese vector. Entonces la magnitud de esa tensión por el vector unitario que va en esa dirección. Y pues la tensión es un valor desconocido, no sabemos cuánto es la tensión, que es precisamente eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio: cuál es el valor de esa tensión. La incógnita de ese ejercicio pues es esa tensión. Listo, entonces aquí ¿cuál sería el unitario? Pues porque ese sí lo podemos conocer. Entonces esa tensión es igual, y ese vector unitario pues va a ser el vector que va desde el punto A hasta el punto B, es decir, este vector dividido entre la magnitud de ese vector. Entonces ese va a ser el vector unitario, todo ese vector grande dividido entre la magnitud. Ese vector, fijémonos que cuánto del punto A al punto B, cuánto avanza en X. En X está en 0,7. Fijémonos que en X está en 0,7, que es la magnitud de esta. En este punto pues en X es 0,7 en A, y pues nos vamos a 0,35. Es decir, del punto A al punto B en X avanza 0,35. Y fijémonos que avanza en dirección negativa, va en dirección negativa, entonces por lo tanto es menos 0,35. Ahora pues vemos qué distancia avanza en J, del punto A al punto B. Entonces J, fijémonos que aquí está el eje, pues lo que avanza es esta distancia de aquí arriba es la que avanza en J. Entonces ¿cuál es esa distancia? Pues nos damos cuenta que es 0,45 metros por, pues aquí estamos, este es el cateto adyacente, pues entonces por el coseno de 20 grados. Esto pues por el triángulo que se forma. Entonces, queremos saber cuánto es esta magnitud, pues es 0,45. Y nos damos cuenta que también va en dirección negativa. Fíjense que pues el vector va en dirección negativa en X y en Y también. Entonces por lo tanto nos va a quedar negativo. Entonces menos 0,45 coseno de 20 grados en J. Entonces en K pues sería la distancia que sube. Entonces que sube desde A hasta B. Y fijémonos que esa distancia pues es
esta distancia que tenemos acá más 0,4. Eso es lo que sube. Esta distancia de acá pues es 0,45 por el seno de 20 grados, pues porque es el cateto opuesto de este triángulo, dado ese ángulo, más 0,4. Entonces en dirección K sería ese 0,4 metros, que son estos, más 0,45 por el seno de 20 grados. Y pues este es en dirección K. Listo. Pero pues ese es simplemente ese vector azul que está ahí dibujado. Esa es como la manera gráfica de hallar ese vector, pues viendo los avances en cada una de las direcciones. Otra forma es pues haciendo resta de puntos. Entonces el punto B, las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Y pues si hacemos las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, pues va a dar lo mismo. Nos va a dar esto. Nos va a dar 0 menos 0,35, 0 menos 0,45 coseno. Y pues esto mismo. Entonces fíjense que tenemos un vector en sus componentes. Ahora necesitamos sacar la magnitud. Pues en la calculadora elevamos todas las componentes al cuadrado. Esta componente al cuadrado, esta componente al cuadrado y toda esta componente al cuadrado. Y le sacamos raíz cuadrada. Y pues eso nos da la magnitud. Y haciéndolo en la calculadora, 0,780 es la magnitud de ese vector. Entonces fíjense que ya tenemos pues el vector unitario. Ahora lo podemos reducir más. Pues simplemente es esta componente dividido esta componente dividido esto y esta componente dividido esto. Pues tenemos las componentes por separado. Y pues al multiplicarlo por TAB, entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces fíjense que nos quedó cada componente del vector unitario por la magnitud de la tensión. Entonces ya tenemos pues ambas fuerzas del ejercicio en forma vectorial. Aquí fijémonos que este tiene unidad, el peso tiene unidad en newtons, pero aquí no tenemos unidades. Como es un vector unitario, pues aquí abajo cada una de las componentes pues están en metros. Fijémonos que todas las unidades están en metros, pero la magnitud también nos queda en metros. Entonces se cancelan metros con metros en cada componente. Y por eso no tiene unidades este vector. Ahora, como lo que queremos es encontrar el momento con respecto al eje X, pues tenemos que trasladar las fuerzas a un punto que esté sobre el eje X. Entonces un punto que está sobre el eje X pues es el punto O, el origen. Entonces vamos a trasladar las fuerzas al origen. Y entonces al trasladarlas nos va a quedar una fuerza resultante, un vector, una fuerza resultante en el punto O, que va a ser pues la sumatoria de las dos fuerzas, del peso y pues de la tensión. Vamos a tener unos momentos que compensan pues la traslación. Entonces comencemos con el momento que se genera por trasladar el peso. Entonces el momento, que también pues es un vector, momento de traslación, vamos a llamarlo así, t de traslación del peso. Entonces el momento que le genera el momento que genera esa fuerza, ese peso respecto al origen, pues es el vector que va desde el origen hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces normalmente se llama R y va de O a G. Entonces ese momento de traslación, es decir, el momento que le genera el peso, respecto al punto O, es igual ese vector de desplazamiento producto cruz, pues el peso, la fuerza. Así está definido el momento pues con respecto a un punto. Entonces fijémonos que ese vector R o G, ¿cuál es? Pues fíjense que ese vector es un vector que va en todas las direcciones, tanto en Y, en Z y en X. Entonces fijémonos que ese vector, pues como arranca el origen, pues ese vector van a ser las coordenadas de este punto, del punto G, del punto de la mitad de esta tabla. Entonces encontremos las coordenadas de ese vector. Fijémonos que ¿cuánto es el avance en X? Pues el avance en X es 0,35. Fíjense que es positivo, va en dirección positiva. En Y, y pues en J vemos cuál es el avance en J, y pues nos damos cuenta que el avance en J pues es aquí hasta la mitad de la tabla. Fíjense que es hasta la mitad de la tabla. Entonces esa es toda esta distancia dividido 2, esta distancia que teníamos aquí ahorita dividido 2, ahí está en J, más pues
la distancia que avanza en K. Entonces fijémonos que, bueno, es positivo porque fíjense que también va en dirección positiva en Y. Pero en Z sí va bajando, fíjense que ese vector va bajando, entonces va a dirección negativa en Z. Y fijémonos pues que es esta distancia, pero pues la mitad. Y acordémonos que esa distancia es 0,45 seno 20, esta distancia de acá. Entonces es la mitad porque va hasta la mitad de la tabla. Digamos que es esta distancia de acá. Y también va en dirección, y bueno, y esta va en dirección K. Bueno, dijimos que era negativo, porque va bajando. Listo, entonces ya tenemos ese vector. Y pues el peso, pues ya lo habíamos encontrado aquí arriba. Sabemos que el peso, pues es ese vector, menos 300, en dirección K. Y para hacer este producto cruz podemos utilizar el siguiente diagramita. Bueno, esto también se puede hacer con el diagrama del determinante, pero pues como hay solo una K, pues es más fácil así. Listo, entonces comenzamos haciendo distributiva. Entonces este por este, entonces ¿cuánto es 0,35 por menos 300? Y bueno, por el menos, y vamos a ver la dirección. I por K, entonces I por K es J. ¿Y con qué signo? Pues como vamos en dirección contraria a lo que nos dice que es positivo, pues sería menos J. Entonces esto va a menos J, y entonces aquí nos queda positivo. Listo. Nos queda más 105 en J. Ahora haciendo este número en la calculadora, por 300, por menos 300, 63, y nos damos cuenta que J por K, entonces aquí J por K es I y positivo porque vamos en dirección. Entonces es I y positivo. Entonces no tenemos que cambiar ese signo. Entonces nos quedaron ya esas dos componentes. Porque aquí ahora, si hacemos esta componente por esta componente, pues nos va a dar un número, pero K por K es 0. El vector unitario de K, cruz K, da 0. Entonces no va a tener, esto no nos va a dar componente. Entonces ya nos quedó ese producto, que es esta componente acá. Entonces ahí está, ya tenemos ese momento. Mejor dicho, ese es el momento del peso con respecto al origen. Listo, ahora encontremos el momento de traslación de la tensión, de la fuerza de tensión. El momento de traslación de la fuerza de tensión. Entonces ese momento, ¿cuál va a ser? Fijémonos que tenemos dos opciones para hacer esto. El punto de aplicación puede ser tanto el punto A como el punto B. Todos los puntos sobre los cuales está la línea de acción de la tensión son válidos, son puntos de aplicación de la fuerza. Entonces podemos tomar tanto este como el R, como este como el R. Pero fíjense que pues el punto A, este vector que va de O a A, pues tiene componentes tanto en todas las direcciones, en K, en Y y en X. Sin embargo, acá el punto B, este vector que va de O a B, simplemente solo tiene dirección en K y en X, entonces es un vector más fácil, es más sencillo. Entonces vamos a utilizar este vector, el vector desplazamiento desde el punto hasta el punto, desde el punto del cual queremos saber el momento, al punto de aplicación de la fuerza, que es la tensión. Esta fuerza la podemos desplazar y la podemos dibujar acá, tal cual, y pues por esa tensión, por ese vector. ¿A qué es igual esto? Pues fijémonos que tenemos tal cual que escribir en forma vectorial ese vector. Entonces fijémonos que cuánto avanza en X. En X avanza 0,35, este R. Y positivo porque avanza en dirección positiva. En Y fijémonos que pues, este vector no avanza para ningún lado en Y, entonces es 0. Más en K cuánto avanza, pues es lo que sube 0,4 al punto B, 0,4 en B. Fijémonos que esas son las coordenadas pues del punto B, que es el vector que va desde el origen hasta el punto B. Listo, y eso tiene que ser cruz, pues la tensión, pero ese ya lo encontramos acá, entonces simplemente es copiarlo. Ahí está. Bueno, antes de continuar, fijémonos que acá pues estos vectores R, estos vectores de desplazamiento, pues fijémonos que están en metros, cada medida está en metros, y aquí este está en newtons, la fuerza acordemos que está en newtons. Entonces este momento nos queda con unidades newton por metro. Entonces acá este R está en metros, pero esta tensión no tiene unidades, entonces esto simplemente nos va a quedar en metros. Y tenemos que pues solucionar todo este producto cruz. Esto sí lo podemos hacer con el diagramita del determinante. Voy a escribirlo. Listo, entonces aquí ya tengo el
este producto cruz en forma determinante para hacerlo más fácil. Entonces tapando aquí, entonces para encontrar la componente ni sería 0 por esto y este por este. Ahí está entonces la primera componente, tapando acá, multiplicando este por este y restándole este por este. Es esa. Fijemos que nos va a dar positivo. Ya la reescribo mejor. Listo, ahora tapamos acá. Acordémonos que es menos. Tapamos acá para la componente en J. Este por este y este por este menos este por este. Esa sería pues la componente en J. Ahora tapamos acá, pues este por este y este por este. Pues este por este nos va a dar 0 y este por este pues nos va a dar más. Entonces esa sería la componente en K. Y este entonces es el momento de traslación de la tensión. Es decir, el momento que genera la tensión respecto al origen. El momento de una fuerza respecto a un punto. Bueno, acá solo nos va a ser conveniente encontrar cuánto es esta magnitud. Pues haciendo esto en la calculadora, y pues menos por menos más, y 0,4 por este número da 0, y pues por la magnitud. Esa sería la componente ni. ¿Por qué solo hay el valor de la componente ni? Porque solo necesitamos ese. Lo que hicimos acá fue trasladar las fuerzas al origen y encontrar los momentos que generan esas fuerzas respecto al origen. Pero aquí nos están diciendo que si se sabe que el momento resultante de todas las cargas alrededor del eje de giro de las bisagras es igual a 0, pues el eje de giro de las bisagras es el eje X. Entonces es el momento de esas cargas con respecto a X. ¿Y cuál es el momento de esas cargas con respecto a X? Pues es simplemente las componentes en X de esos momentos. Entonces esos son los momentos que generan las cargas, ahí están. Son los momentos que generan las cargas con respecto al origen. Pero si queremos saber cuál es el momento que generan de esas cargas respecto al eje X, pues es simplemente la componente ni de cada uno de esos momentos. Entonces nos dice que el momento total con respecto a ese eje, entonces es el momento con respecto al eje X, que también es un vector, pues es simplemente sumar las componentes en y de cada uno de esos momentos que genera cada carga. Entonces es menos 63, pues más este. Listo, entonces ese es el momento total de las cargas con respecto al eje X. Y nos dicen que es igual a 0. El momento que generan esas cargas con respecto al eje de las bisagras. Entonces fíjense que acá, pues puedo despejar. Entonces simplemente despejo acá. Paso a sumar este al otro lado y paso a dividir el 0,217 y pues obtengo la tensión. Y haciendo esa operación en la calculadora me da que es 292,300 newtons. Bueno, porque en newtons, fíjense que esta magnitud de acá, esta magnitud estaba en newtons por metro, fíjense, esa magnitud, el menos 63, estaba en newtons por metro, y aquí pues acuérdense que el momento de traslación solo estaba en metros porque este no tenía dimensión. Entonces todo este también está en metros. Acá me faltó poner las unidades en metros. Entonces cuando pasamos este aquí a sumar, newton por metro, pasamos a este dividir con sus metros, pues se cancelan los metros y quedan newtons. Ahí está. Y pues ese sería todo el ejercicio, esa sería la tensión del cable. Esa tensión que nos están pidiendo, la tensión del cable. Aquí arriba te dejo una tarjeta del video del segundo punto de este parcial, o al final del video también lo encontrarás. Por último, si el video te ha sido útil, te invito a que me regales un me gusta, y si no te has suscrito al canal, a que te suscribas. Eso sería todo. Adiós.